La paz del Señor, hermanos. Somos Roberto y Mirna Chávez de la comunidad de El MEC de Santa Tecla. Somos del retiro número 50 y tenemos 12 años de estar perseverando en el movimiento. Tenemos 35 años de casados, 2 hijos ya adultos, cada uno con su hogar. Vamos a compartir en esta oportunidad un mensaje muy importante y es la cuaresma vivida en el matrimonio. Primero, vamos a poner este mensaje en las manos del Señor para que sea Él el que nos disponga y nos permita asimilar el mensaje para nuestro propio beneficio y crecimiento personal. Así que me van a acompañar y nos pondremos en las manos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado Señor, Dios bueno, Dios amoroso, Dios misericordioso. Estamos aquí como parte de tu iglesia, aprendiendo siempre, Señor, cada día de tus enseñanzas, de estas verdades que nos revelas en tu santa palabra. En esta ocasión, te rogamos nos permitas tener un corazón dócil, humilde y reconocer dónde están, Señor, nuestros vacíos y nuestras fallas, para poder ser mejores discípulos tuyos. Te agradecemos la oportunidad que nos estás dando de escuchar tus revelaciones. Te agradecemos, Señor, la vida que nos estás prestando, porque cada día es una oportunidad para acercarnos más a ti, para conocerte más a ti y así ser verdaderamente hijos tuyos. Gracias, Señor, y ponemos cada hermano que nos esté escuchando, la ponemos en tus manos. Permítele, Señor, la libertad de estar contigo un momento, la libertad, Señor, de sentirse amados por ti y que por tu infinito amor nos estás permitiendo escuchar tus mensajes. Gracias, Dios, agradecidos estamos contigo y te alabamos por siempre. Sabemos que donde estás tú también está la Mamita María. También, Mamita María, a ti te suplicamos tu intercesión para que con tu gracia nos ayudes también a entender el mensaje que nos has enviado. Mamita, acompáñanos con todas tus virtudes y regálanos siempre el Espíritu Santo para que todo esto pueda penetrar en nuestro corazón. Señor, todo esto te lo hemos pedido en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y como Mirna dijo al principio, el tema de hoy es cuaresma vivida en el matrimonio. Entonces lo primero que tenemos que hacer es definir qué es cuaresma. Y cuaresma es el tiempo litúrgico, es muy importante en nuestra iglesia y que nos prepara para la fiesta de Pascua. La cuaresma, como su nombre lo dice, implica el número 40 y en la Sagrada Escritura es un tiempo de preparación y travesía. ¿Qué periodo comprende? Son de las preguntas que nos hacemos para entenderlo. Bueno, la cuaresma va desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, justo antes de la misa de la Cena del Señor. ¿En qué se basa esto? Bueno, se basa en el nuevo calendario romano promulgado por su santidad Pablo VI. Entonces, este tiempo cuaresmal refleja el tiempo que estuvo nuestro Señor en el desierto, tiempo en el cual, como todos hemos leído, fue tentado por Satanás. Entonces, para nosotros como esposos, como familia encuentrista, la importancia de la cuaresma es que nos tiene que dar una oportunidad para que nosotros como esposos podamos reflexionar, para que nosotros miremos dentro de nosotros mismos y que hagamos una pausa y con esa pausa tratar de tener un espíritu renovado para poder llevar hacia la Pascua. Entonces el tiempo de preparación, ese tiempo de conversión, nos tiene que motivar a nosotros como esposos para hacer nuevos propósitos, para hacer una nueva vida. Es tiempo que nosotros tengamos que limpiar nuestro corazón, tenemos que ver en nuestra mirada, preparar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, para que podamos llegar a transformar la realidad que tenemos. Ahora, todos sabemos
que hasta Jesús quiso tentar el enemigo. Hasta él se atrevió a tentarlo. Entonces, por lo tanto, nosotros, como humanos que somos, definitivamente tenemos que preparar este camino porque las tentaciones siempre van a estar ahí presentes. Porque Él siempre va a estar vigilando en qué momento vamos a tropezar. Entonces, precisamente Cuaresma nos ayuda a vencer esas tentaciones del mal que busca apartarnos del camino del Señor. Fíjense que en su inmenso amor Jesús nos llama. Vamos a tomar una lectura que está en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1 y versículo 15. Fíjense lo que decía el Señor. Decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértase y crean en la buena nueva. Palabra de Señor. Te alabamos. Acá es cuando inicia Jesús a proclamar la buena nueva de la palabra de Dios. Nos está haciendo la invitación, nos está haciendo el llamado, nos está haciendo el llamado que nos tenemos nosotros como personas en este periodo. Entonces, como matrimonio, tenemos que hacernos una pregunta bien interesante. ¿Hemos escuchado este llamado de nuestro Señor? ¿Les hemos hecho caso a ese llamado? Entonces, ¿qué es Cuaresma? Cuaresma es esa oportunidad en el tiempo litúrgico donde se nos hace de una forma más fuerte ese llamado. Año con año se nos recuerda lo importante que es escuchar el llamado hecho por nuestro Señor. ¿Cómo hacer? Es un proceso que comienza de diferente... ¿De qué manera comienza, Mirna? Con una forma nada fácil, como seres humanos. En primer lugar, reconociéndonos pecadores. Como esposos debemos de ser humildes, debemos de ser sencillos y aceptar con nuestra esposa o con nuestro esposo las fallas, las debilidades, los vacíos que en nuestro matrimonio están existiendo. Claro, reconocernos pecadores no es fácil. Muchas veces el orgullo y la soberbia pues puede adueñarse y no permitirnos este paso. También el no aceptar que somos pecadores hace que nos justifiquemos siempre ante nuestro esposo o nuestra esposa. Siempre tenemos una excusa de nuestros comportamientos y de nuestras actitudes. Entonces, es una forma muy errada de actuar. Incluso a veces ni siquiera nos estamos dando cuenta de cuánto estamos pecando, de cuánto también estamos dañando nuestra relación, de cuánto le estamos faltando a nuestro cónyuge, porque simple y sencillamente tenemos una ceguera bastante justificada ante nuestros ojos, pero no ante nuestro cónyuge. Entonces, no nos pasa por la cabeza muchas veces reconocer que yo estoy fallando. Entonces, vamos a ver una lectura donde el mismo Señor nos habla de que nosotros somos criaturas imperfectas. Por eso vamos a leer en Romanos en el capítulo 3, versículo de 12, lo siguiente. La palabra del Señor nos dice, todos se han extraviado, ya no sirven para nada, no hay quien obre el bien, ni siquiera uno. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, como vemos, el mismo Dios nos dice allí que nosotros no hay uno que sea perfecto. Solo Jesús es el perfecto. Pero también la Biblia nos sigue hablando sobre este tema y nos dice en Romanos 3:23 también lo siguiente. Pues todos pecaron y están faltos de la gloria de Dios. Esta es palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Como hemos visto, en esta lectura, Dios nos está diciendo, son pecadores. Nos está diciendo que tenemos que reconocernos faltos de mucha sabiduría a veces, de mucho entendimiento. Acabamos de estar viendo Pentecostés, los dones del Espíritu Santo, muchas veces nos faltan. Y la soberbia y el orgullo muchas veces no nos deja clarificar nuestro pensamiento. Ahora bien, pero también el Señor nos dio la inteligencia,
nos dio también la facilidad de tener inteligencia y reflexionar. Entonces nosotros tenemos que hacer uso de nuestra valentía y de nuestra humildad para reconocernos que en primer lugar somos pecadores. Pero ahora bien, yo digo, sí, ¿verdad? Estoy pecando, falto en los votos a mi matrimonio. Yo no soy una buena esposa porque a veces soy muy gritona, soy muy impaciente, o yo no soy un buen esposo porque yo no la escucho, finjo oírla. Pero, ¿qué hacemos si yo reconozco que no estoy actuando bien? Pues el detalle está en no solo reconocerme pecador, no solo decir, yo soy pecador o soy pecadora, sino también está en que nos debemos de dar cuenta del daño que hacemos. Y reconocer esto no nos debe de dar vergüenza, no nos debe de sentir mal, hermanos. También debemos de darnos cuenta que es la oportunidad de ver qué alejados estamos muchas veces de las enseñanzas de nuestro Señor. También saber que a pesar de todo esto, está Dios esperando amoroso a que yo rectifique mi conducta. Y que más la Cuaresma para esta gran oportunidad. Entonces, no debemos de quedarnos también, ¿verdad? Ay, qué pecadora soy yo, y sí, yo acepto todo lo que te hago, sino que tenemos que seguir adelante. Y es el arrepentimiento. Pero no es un arrepentimiento de labios. Ay, yo me arrepiento de haberle gritado a mi esposo. Ay, yo me arrepiento de haber ido donde mi amiga a decir hasta lo que ya ni era. O yo me arrepiento de haberle dicho a mis hijos tantas cosas malas de él. Sino que es un arrepentimiento verdadero, de veras de corazón. Y este arrepentimiento es cuando verdaderamente sentimos dolor de los pecados que estamos cometiendo. Debemos de sentir dolor de ver a un Dios amoroso, bondadoso, misericordioso, que a pesar de todo eso me sigue amando. Entonces, sentirnos ingratos de no escuchar lo que verdaderamente Él me dice en su palabra que espera de mí. Aquellos votos que yo hice en el altar. Yo debo de estar segura de que a pesar de todo eso, porque su palabra lo dice, Él me está esperando que yo regrese, que vuelva mi mirada hacia Él. Entonces, cuando yo me arrepiento de verdad, eso hace que yo me lance hacia adelante, a seguir. ¿Y qué significa? Cambio. Nosotros es un levantar y caminar de regreso hacia los caminos del Señor. Es de ver hacia arriba, hacia la casa del Padre. Es de buscar nuevamente la amistad con Dios, porque eso nos lo asegura la palabra de Dios. Y veamos cómo el Señor en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15, en los versículos de 18 al 20, nos está asegurando esto. La palabra del Señor nos dice, tengo que hacer algo. Volveré donde mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios ante ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus asalariados. Se levantó pues y se fue donde su padre. Esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Como vemos, esa es una famosa parábola y todos la conocemos, hermano. Y la leemos y todos le ponemos hasta diferente nombre. Pero verdaderamente no vemos la riqueza, lo que nos está enseñando esa parábola. Ese Dios misericordioso que solo está esperando que yo me reconozca, que me arrepienta de lo que hago y que quiero estar con Él, que quiero ir hacia Él. Entonces, nosotros debemos de tener la actitud del hijo pródigo. Debemos de reconocernos pecadores, arrepentirnos y levantarnos y regresar hacia los caminos que nuestro Padre nos señala. Entonces, aparte de todo eso, debemos de tener confianza. No debemos de permitir que nuestros pensamientos
nos lleven a siempre lejos de Dios, porque muchas veces no nos detenemos a ver que la misma palabra de Dios nos dice, yo te estoy esperando, yo te quiero, desde antes dice que nazcas, yo tengo contados los cabellos de tu cabeza, te podrá dejar tu madre, pero yo nunca te abandonaré. Entonces, con esa confianza de saber que regresamos a un Dios que me ama sobre todas las cosas, con esa confianza yo debo de seguir ese camino para encontrarme con Él. Y ese camino, ese encuentro, es el que yo voy a ir al encuentro a encontrarme con quién. ¿Con quién se fue a encontrar el hijo pródigo? O buscar a su padre. ¿Con quién nos tenemos que nosotros tomar ese camino? Tenemos que encontrarnos con nuestro Señor. Ahora bien, encontrarse con Dios no es un momento mágico, delimitado, preciso, emotivo y ya estuvo, sino que encontrarse con Dios tiene que ser un proceso. Es buscar un estilo de vida donde Jesús es el Señor de nuestra vida. Tenemos que estar convencidos de que Jesús es el Señor de nuestra vida, de mi vida, de la vida de mi hermano. ¿Cómo se llama este proceso? Este proceso es lo que se llama conversión. Conversión es volver a Dios. Es reconocer que Dios está con nosotros. Es reconocer que Dios nos ama. Es reconocer que Dios siempre nos está buscando. Es descubrir lo que Dios quiere de nosotros. Que cumplamos su voluntad. Que le obedezcamos. Por eso es que es necesario que nosotros primero nos reconozcamos pecadores, que nos arrepintamos de corazón por todas las faltas que hemos cometido a Dios. Únicamente así es que nosotros podemos dar ese proceso de conversión. Por eso es que Mirna decía, no es únicamente de labio, no es únicamente decirlo, yo me arrepiento, perdóname, no, es tomar una actitud. Es la actitud que tomó el hijo pródigo, que se dio cuenta de lo que había hecho y tomó acción. No se quedó únicamente en el pensamiento. Entonces, la Cuaresma precisamente nos llama a ese proceso y nos lo recuerda año con año. Entonces, lo importante de la Cuaresma es que tenemos que vivirla y tenemos una gran ventaja, tenemos que vivirla como esposos. Tenemos que vivirla para dejarnos guiar por los diferentes medios que nos da la Iglesia. Miren, la Iglesia Católica es tan rica que nos deja tantas enseñanzas y nos va dejando como el camino que el Señor mismo le reveló en las Escrituras. Entonces, nuestra Iglesia Católica nos da los diferentes medios que nosotros tenemos para este proceso. Nos acompaña, nuestra Iglesia nos acompaña, nos sostiene. ¿Qué podemos hablar de los medios? Tenemos los sacramentos, tenemos los sacerdotes que son nuestros orientadores espirituales, tenemos la Santa Misa, dentro de la misa está la Sagrada Eucaristía, tenemos tantos movimientos religiosos, el movimiento de encuentros conyugales, donde nosotros pertenecemos, donde el Señor nos ha puesto, que nos lleva de la mano, tenemos el magisterio de la Iglesia, con ese tomar de la mano, cómo la Iglesia nos va llevando en ese proceso de conversión. Tenemos a nuestra buena madre, la Virgencita María, sí, que se nos presenta como nuestra madre espiritual, y esa madre que está perseverando con nosotros en sus oraciones, intercediendo de su Hijo. ¿Por quién? Por todos nosotros. Jesús, recuérdense que la encomendó para nosotros, le dijo al apóstol amado Juan, ahí está tu madre. Entonces nos la encomendó a nosotros y nos la encomendó en el momento de la cruz. Ella es un ejemplo de modelo cristiano, es la mujer que escuchó la palabra y que nos dijo, hagan lo que Él les diga. Entonces nuestra iglesia nos da diferentes medios que tenemos para eso. Y si nos vamos ya a ese proceso, tenemos la confesión. Muy importante. Es importantísimo, ese arrepentimiento. De ese reconocernos, tenemos que empezar con esa confesión. Esa confesión en la fiesta del perdón es ese reencuentro con nuestro Dios Padre. ¿Para qué? ¿Para beneficio de quién? ¿Del Señor? No, para beneficio nuestro. En el sacramento de la reconciliación está esa delicia del perdón que Dios nos regala. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Está el ayuno. El ayuno, ¿a qué nos ayuda el ayuno? Nos ayuda a fortalecer nuestro espíritu, a acercarnos más a Dios.
¿Por qué? Porque nos ofrece la oportunidad de negar algo que nuestro cuerpo quiere, que nuestro cuerpo le gusta, algo que nosotros nos gusta tanto y que voluntariamente nosotros estamos dejando de lado para fortalecer nuestra relación con Dios. Entonces, si esto nosotros se lo ofrecemos, esto que nosotros queremos a Dios con amor, estamos haciendo sacrificio. Y fíjense qué interesante, la palabra sacrificio viene del latín que significa hacer algo sagrado. Entonces, hacer un sacrificio es hacer una cosa sagrada para agradar a Dios. Es ofrecerle a Dios algo que nosotros nos privamos con todo amor. Es entregarle a Dios aquellas cosas que nos cuestan. Ahora bien, el ayuno tiene que ir acompañado de algo bien importante. ¿Qué es eso? Hasta hay un refrán que dice, ayuno sin oración es dieta. Pues no, aquí les hablamos del ayuno verdadero, el acompañado de la oración. ¿Y qué es orar? Es entrar en sintonía con Dios, es dialogar, es a veces silencio. Miren cuántas veces con solo quedarnos en silencio y decirle, Espíritu Santo, ven a mí, regálame tus inspiraciones. Dios nos habla. Ahora como esposos, la Cuaresma es una época tan hermosa, porque como esposos podemos a diario sumergirnos en la oración. Podemos nosotros hacer esa oración hermosa hacia la Virgen María. Podemos nosotros como esposos orar por las cosas que sabemos que como matrimonio necesitamos ser fortalecidas. Dios nos escucha. Entonces, la confianza de las que les hablé, de que tenemos que tenerla de sabernos escuchados por un Dios que me ama, es en todo momento. Tener fe de que Él tiene sus oídos atentos a mí y que lo que yo le pida, si no me lo entrega es porque no me conviene. O me va a dar cosas aún mejores. Pero yo tengo que tener verdaderamente espiritualidad cristiana. Entonces, orar es otra cosa importante en Cuaresma. Orar en la familia. Miren, la Cuaresma es un tiempo de mucha interiorización. Y cuántas cosas podemos ver que con la oración nosotros nos vamos hasta liberando. Lo que tenemos ahí porque sabemos que nos está escuchando un Dios que no va a correr a decírselo a X o Y persona que yo no quiero que lo sepa. Es una intimidad de cónyuges. Y esta es una época hermosa para hacerlo. Tenemos el don del amor, que es la caridad. Tenemos que vivirla como esposos en Cuaresma. ¿Qué quiere decir eso? Compartir. Compartir y no solo cosas materiales. Ahí es donde tenemos que entrar en las obras de misericordia espirituales. ¿Cuántas personas necesitan muchas veces de nosotros? Y nosotros, porque no tenemos tiempo o porque no creemos que eso sea una obra, no lo hacemos y creemos que caridad y hacer obras de caridad solamente llevar algo tangible, algo material. Y no, muchas veces solo es la entrega de nosotros. Así que no se vale decir que no podemos. Entonces, como esposos, podemos incluso programarnos en esa semana. Visitar incluso familias que nosotros muchas veces estamos dejando de lado. También tenemos que esta fiesta de Cristo, que es la resurrección, nosotros tenemos que irnos preparando con la Eucaristía. Nuestras iglesias hay misa diaria. Y dice San Pablo, ¿de dónde viene la fe? De escuchar la palabra de Dios. Entonces, hay que asistir a misa a diario juntos. Es más, hasta nos podemos programar qué día nos vamos a confesar desde antes. Saber qué día nos vamos a poner de acuerdo para ir a la confesión. Podemos compartir las Sagradas Escrituras.
Miren, tenemos en el MEC la bendición de nuestro grupo de crecimiento, nuestras asambleas, donde nosotros podemos ver cómo otros hermanos nos explican. Tenemos a los padres que nos hablan también de la palabra de Dios en primer lugar y cómo nosotros podemos ir aprendiendo pequeñas, grandes cosas que nos están haciendo falta. Entonces, nosotros también debemos de nuestra casa. Hoy hay tantos medios. Nosotros, por ejemplo, oímos misa por radio y la oímos juntos. Te podemos escuchar alabanzas. Tanta emisora, tanta radio, tanta televisión católica que hay ahora. Nosotros tenemos que hacer uso de todo eso. Nosotros como esposos, esa oportunidad nos tomamos, le tomamos al Señor la promesa de que Él nos está esperando. Y como matrimonio nosotros hacemos, desde que empieza la Cuaresma, nosotros no tomamos la propia Semana Santa como tiempo de vacación. No dejamos que nos invada el espíritu mundano de ¿qué voy a hacer en vacaciones? Nosotros nos programamos a que es un tiempo de prepararme para resucitar con Jesús en algo. Y por eso es importante el diálogo. Por eso es importante que nos comuniquemos, porque nosotros siempre decimos que estamos bien en el matrimonio. Rara es la persona que valientemente dice, no, tenemos problemas. Entonces, nosotros como esposos nos tomamos esa oportunidad y emprendemos un camino de preparación juntos. Y vivimos toda esta época, incluso con algunas cosas personales y a la vez como esposos. Porque sabemos que algunas debilidades mías no son las de Roberto, ni las de sus necesidades pueden ser mis necesidades. Entonces, tomamos cosas en común y tomamos el desarrollo espiritual también individual. Entonces, nosotros también es un tiempo para participar como iglesia de Dios. Participamos en todo lo que los ritos hay de la iglesia. En todo. Esa semana nos programamos para ir junto con todos los demás, viviendo la pasión del Señor, asistiendo a la vigilia pascual. Qué cosa más hermosa para prepararnos al gran día. Y todo lo hacemos juntos. Entonces, nosotros seguimos lo que es la tradición de la iglesia, seguimos un crecimiento espiritual individual y como esposos, y también nos gozamos en vivir en comunidad a Dios en una época tan especial. Fíjate que nosotros hay una tradición bien bonita, nosotros aquí en Santa Tecla tenemos una tradición bien bonita y es que todas las parroquias se unen para el Vía Crucis. Sí. Y entonces comienza en un templo y se va caminando a lo largo para llegar hasta otro templo. Entonces se cruza la ciudad. Se cruza la ciudad. Y nosotros, es una tradición que nosotros como esposos hacemos penitencia. Hacemos esa penitencia y la hacemos juntos. Ahí vamos viviendo lo que es la pasión del Señor. Entonces, para nosotros vivir este tiempo como esposos nos ha servido para reflexionar nuestro proceso de conversión y hemos sentido cómo la presencia del Espíritu Santo nos va guiando en ese caminar que definitivamente no lo podemos hacer nosotros solos. Necesitamos que el Señor nos guíe. Y en la Cuaresma es como que refrescamos eso, como que el Señor nos va poniendo hoy esto, hoy este detalle y ahí vamos caminando. Entonces, ¿qué podemos decir? El proceso como tal es personal y es poco a poco. Es dejarse llevar por la acción de Dios, como hemos dicho, pero sobre todo nosotros como esposos tenemos la oportunidad de ir caminando en ese proceso. Y fíjense que ese proceso es tan lindo porque, como decíamos, Mirna, por ejemplo, conoce mis debilidades, conoce mis errores.
Y me lo dice, eso es lo importante. Y yo tengo que ser sumamente humilde para reconocerlos. Lo mismo ella. Entonces, en ese amalgama es nosotros como esposos que nos vamos apoyando. Y fíjense que es tan lindo y tan precioso este proceso que se comienzan a dar frutos. Se comienza a experimentar ese, por ejemplo, darse a los demás, a descubrir cómo Dios nos va llevando ese encuentro. ¿De qué fruto podemos hablar? Se comienza a experimentar esa paz que únicamente Dios nos da, ese shalom que se habla en las Escrituras. Se da ese deseo, ese gozo de servir a los demás, el reconocer que Dios fue el que nos escogió a nosotros como esposos. A Mirna me la escogió a mí para que a través de ella yo sepa y descubra lo que es el amor de Dios. Y ella, a través de mí, mi misión es enseñar y descubrirle a ella lo que es el amor de Dios. Miren qué lindo, porque Él nos escogió a nosotros como pareja. Entonces, ¿qué les queremos decir nosotros para concluir con este tema? Les queremos motivar, le queremos que vuelvan a sentir, que no únicamente se dejen llevar como algo rutinario, sino que descubran en este proceso, en lo que es el periodo de Cuaresma, la riqueza de nuestra iglesia que nos va llevando y tomando de la mano para llevarnos a los pies del Señor. De eso se trata. Así que queremos dejarles esa motivación y que como esposos descubran la riqueza que tienen ustedes como esposos, porque en esa riqueza está realmente el amor de Dios. Y recuérdense que el matrimonio es de tres: Dios y nosotros como esposos. Ese Dios es el que tiene que estar arriba de nosotros. Y en la medida que nosotros nos acercamos a Él, estamos llegando así, Señor. Así que nos quedamos aquí con esa reflexión. Les agradecemos que hayan escuchado este tema y sobre todo nos despedimos y les deseamos muchas bendiciones, que el Señor nos bendiga, que nos regale esa paz y como esposos muchas bendiciones para todos los que nos están escuchando. Así que gracias y bendiciones.